Dios les bendiga a todos en esta hermosa mañana de martes de conexión espiritual. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición. Dios bendiga a cada una de sus vidas, sus hogares, sus familias. Bendecido día hermoso que Dios nos ha concedido. Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre Celestial el día de hoy porque nos ha permitido este día hermoso para poder predicar su palabra. Así que vamos a comenzar agradeciendo a Dios, orando a nuestro Padre para darle la honra y la gloria a Él. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, bendito Señor, por este nuevo día que nos regalas, Padre bendito. Gracias, maravilloso Señor, porque hemos podido, Señor, despertar y ver, Señor, este día maravilloso que tú has preparado para cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, por tus bendiciones que son abundantes, Señor. Gracias porque hasta este día, Señor, no ha hecho falta el pan en nuestra mesa, Padre de la gloria. No ha hecho falta el vestido, el calzado, Señor, el techo, Padre. Y si alguno, Señor, ha padecido de todas estas cosas, Dios mío, provéeles, Padre de la gloria, para que ellos, Señor amado, también gocen de tus bendiciones que son sobreabundantes cada día, Padre Celestial. Nos ponemos esta mañana en tus manos, maravilloso Señor, para poder anunciar las buenas nuevas de salvación, Señor, a todas aquellas personas que aún, Señor amado, no han llegado al conocimiento de tu palabra. Te rogamos que seas tú hablando a través de nuestros labios, tu santa y bendita palabra, maravilloso Dios, y también sellando tu palabra en el corazón de todos aquellos que van a escuchar tu palabra, bendito Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos en este día, hermoso Padre. Amén y amén. Gloria al Señor, y así llegamos al capítulo número 15 de los Hechos de los Apóstoles. En este día estaremos estudiando este hermoso capítulo. Así que si usted se ha perdido los otros estudios que venimos haciendo de la palabra de Dios, les invito a que vayan al canal en YouTube, Conexión Espiritual, que es donde prácticamente tenemos todos los completos, el estudio, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Algunas veces podemos subirlo a otras plataformas, pero ya en otro formato muy diferente a que lo subimos completo. Así que vamos a estudiar el capítulo 15 y nos dice la reunión en Jerusalén. Algunos hombres llegaron a Antioquía desde Judea, empezaron a enseñar a los hermanos: ustedes no se salvarán si no se circuncidan como manda la tradición de Moisés. Esto lo podemos encontrar en el libro de Levíticos, en el Antiguo Testamento, que esta era una ley que Dios dio a Moisés para que Moisés la diera a los hijos, a los israelitas, ¿verdad? Los que habían salido del cautiverio de Egipto, a todas estas personas, porque muchos de los que nacieron en Egipto aún no estaban circuncidados. Y esta es una ley del pueblo judío hasta el día de hoy. Un niño que nace, un judío, a los 8 días tiene que ser circuncidado. Entonces estas personas llegaron, ¿verdad?, a Antioquía. Empezaron, a decirle a las personas que no eran judías que si no se circuncidaban no iban a ser salvos. Entonces yo pienso que es muy difícil hacer esto para un niño. Imagínense para un adulto. Circuncidarse ya siendo un adulto es algo más difícil aún. Entonces dice, Pablo y Bernabé estaban en contra de esta enseñanza, puesto que Pablo ya sabía que Jesús recibía tanto a los judíos como a los que no eran judíos. Y discutieron mucho con ellos, o sea, con estas personas que querían imponer, ¿verdad?, esta tradición, porque es una tradición. Así, al principio fue una ley que Dios dio, puesto que Dios quería que los israelitas, como venían de ser esclavos, tuvieran normas de higiene. Pero luego de que nuestro Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, no es revocada la ley para el pueblo judío, porque Jesús dijo que Él no había venido a quitar la ley que Dios dio a Moisés, sino a cumplirla. Pero
nosotros como no israelitas o como no judíos no vivimos conforme a esa ley. Entonces no tenemos que circuncidarnos, porque nosotros lo que tenemos hoy que circuncidar es nuestro corazón, limpiar nuestro corazón, y es lo que vamos a estudiar. Dice, por fin se decidió que Pablo, Bernabé y otros fueran a Jerusalén para hablar con los apóstoles y los ancianos líderes acerca de este asunto. Los apóstoles estaban en Jerusalén. Pablo y Bernabé habían sido enviados a Antioquía, ¿verdad? Donde había mucha dispersión de todos los judíos que huyeron cuando se hizo, digámoslo así, una redada para agarrar a todos los cristianos, porque los andaban persiguiendo para matarlos. Pero los apóstoles de Jesucristo y los ancianos líderes estaban en Jerusalén, los cuales eran muy respetados, y entonces se tenía que contar con ellos para tomar cualquier tipo de decisiones. Los ancianos en estos tiempos, y hasta mi tiempo todavía, cuando yo era joven, cuando yo nací, se respetaba mucho, mucho, mucho a las personas ancianas, a los adultos, a los mayores. Hoy en día esto se ha perdido completamente. En estos tiempos no sé qué pasó con la generación que se ha levantado, que no respetan a las personas adultas, y por eso el mundo está como está, de cabeza. Entonces dice que fueron, ¿verdad?, estos a Jerusalén para hablar con los apóstoles y los ancianos líderes acerca de este asunto, acerca de esto que estas personas estaban como queriendo poner la ley entre las personas no judías. Patrocinados por la iglesia, pasaron por las regiones de Fenicia y Samaria, contando detalladamente cómo los que no eran judíos habían creído. O sea que no fueron directamente a Jerusalén, sino que iban pasando por estas regiones, ¿verdad? Contándole a las personas o dando testimonio, como decimos en estos tiempos, de cómo estas personas que no eran judías habían creído en Jesucristo. Lo que era motivo de gran alegría para todos los hermanos en cada lugar. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, los apóstoles, los ancianos líderes y toda la iglesia les dieron la bienvenida. Pablo, Bernabé y los demás les contaron lo que Dios había hecho con ellos. Todas las cosas maravillosas que Dios estaba haciendo, ¿verdad? Con Pablo, con Bernabé, con todas estas personas que no eran judíos, más bien. Pero algunos creyentes partidarios de los fariseos se pusieron de pie y dijeron. Por eso hoy en día muchos, en estos tiempos nosotros les decimos fariseos, porque estos fariseos, ellos querían imponer a toda costa la ley de Moisés. Ellos querían que la gente llevara, como les decía Jesús, ustedes ponen en las otras personas las cargas que ni ustedes mismos quieren llevar. Entonces allí estaban los fariseos, se pusieron de pie para hablar, porque eran los primeros que en todo que querían ser sobresalientes, en todo querían estar hablando. Dijeron, los creyentes que no son judíos tienen que ser circuncidados y obedecer la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos líderes se reunieron para hablar de este asunto. Después de una larga discusión, Pedro, el apóstol Pedro, apóstol de Jesucristo, se puso de pie y les dijo: hermanos míos, ustedes recuerdan que hace un tiempo Dios me eligió de entre ustedes para anunciarles la buena noticia de salvación a los que no son judíos. Podemos recordar esto, ¿verdad? Cuando en Hechos, ya lo leímos, cuando el Espíritu Santo envía a Pedro a la casa de un romano, de un capitán romano llamado Cornelio. Es haciendo un poco de lo que ya estudiamos. Pues no era judío, pero el Espíritu Santo, Dios envía al apóstol Pedro para que estas personas pudieran recibir el mensaje de Jesucristo. Y estando Pedro ahí, recordamos que el Espíritu Santo se derrama sobre aquellas personas.
y ellos son bautizados y no estaban circuncidados. Entonces, por eso Pedro les está llamando la atención, ¿verdad?, a estas personas que recuerden este acontecimiento. Dice, a los que no son judíos, para que ellos crean. Dios conoce a todos los seres humanos, incluso los que piensan, y acepta a los que no son judíos. Porque Dios no hace acepción de personas. Todos nosotros, o yo por ejemplo no soy judía, y Dios me aceptó. Dios me redimió, Dios me limpió, Dios circuncidó mi corazón. Así que también Dios acepta, a usted lo acepta. Usted que está ahí y no es judío, Dios lo acepta también si usted viene y reconoce a Jesucristo como el Salvador de su alma, de su vida. Dios lo va a aceptar también. Y dice, lo demostró al darles el Espíritu Santo a ellos, tal como nos lo había dado a nosotros. Dios no hizo distinción entre ellos y nosotros, pues les purificó el corazón cuando ellos creyeron. Es lo que les digo, Dios circuncidó nuestro corazón. A los que creemos en Él, a los que venimos a Él, a los que recibimos el Espíritu Santo. Porque el recibir el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas es significado de que Dios nos está aceptando como sus hijos. Como que somos parte de su pueblo, de los hijos de Israel. Nosotros, dice, más adelante lo vamos a ver, que somos una injerción. No sé si así se dice la palabra. Somos injertos a los hijos, a los israelitas. Somos hijos de Dios. Coherederos, dice la palabra, con Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice, Dios no hizo distinción entre ellos y nosotros, pues les purificó el corazón cuando ellos creyeron. Entonces, ¿por qué están probando a Dios, agobiando a estos seguidores con una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Al contrario, creemos que nosotros somos salvos por medio del generoso amor del Señor Jesús y que ellos también se salvarán así. A eso vino nuestro Señor Jesús, a salvar a la humanidad, a salvar a todos aquellos que quieran ser salvos. Entonces todos se quedaron callados y escucharon lo que Pablo y Bernabé les contaron sobre todas las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los que no son judíos. Cuando terminaron de hablar, Santiago dijo, otro de los apóstoles: hermanos míos, escúchenme. Simón Pedro ya nos había contado cómo Dios demostró su amor por los que no son judíos y cómo por primera vez hizo que ellos fueran parte de su pueblo. Esta fue la primera vez, ¿verdad?, que Dios envió al apóstol Pedro a unas personas que no eran judías para demostrarles. Entonces Jesús quería demostrar que Él había venido a morir en la cruz del Calvario para salvar a todos, judíos, no judíos, a todos. Y entonces por eso se derramó el Espíritu Santo sobre aquellos de aquella casa de los romanos, para que el apóstol Pedro pudiera entender que nosotros también habíamos alcanzado de la misericordia de Dios. Y entonces por eso ellos tenían también que pasarlo a los otros apóstoles y contarlo a los ancianos líderes, para que ellos entendieran también que los no judíos también podían recibir al Señor Jesús. Entonces, aquí Santiago hace una alusión de lo que dijeron los profetas. Dice, eso mismo dijeron los profetas, como está escrito. Y esto está escrito en el libro del profeta Amós, en el capítulo 9. Dijo Dios por medio del profeta Amós: yo, el Señor, regresaré después. El reino de David es como una carpa caída, pero yo levantaré sus ruinas, la haré de nuevo. Así el resto de la humanidad buscará al Señor junto con todas las naciones que han sido llamadas a ser parte de mi pueblo.
Esto lo dijo el Señor, que hace que todo esto sea posible. Esto lo hizo saber desde el principio, o sea, desde los tiempos de los profetas. Ellos, como judíos, tenían los escritos de los profetas, tenían todas las profecías. Entonces, por eso el apóstol Santiago hace alusión de lo que el Señor había hablado en este tiempo a través del profeta Amós. Esto también ellos tenían que entender, ¿verdad? Que lo que Dios quería hablar era que Él iba a levantar también a todas las personas, aunque no fueran judías. Por lo tanto, yo creo que no debemos molestar a aquellos que no son judíos y que deciden seguir a Dios. O sea, no estarles imponiendo la ley, ¿verdad? La ley que ellos estaban siguiendo, que Dios les había dado, y estaban bien, ellos están bien siguiendo la ley que Dios le dio a Moisés para ellos, está bien, pero no hacer que a la fuerza las personas que no son judías tenemos que cumplir esa ley, no, porque nosotros ya estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesús. Dice, en vez de esto, en lugar de estarles haciendo que cumplan la ley, escribámosles que no coman nada que se haya contaminado por haber sido ofrecido a los ídolos, que no cometan ninguna clase de pecado sexual, o sea, la fornicación, el adulterio, la lascivia, la lujuria, todos estos pecados sexuales, ¿verdad? Que muchas personas que no somos judíos tenemos esa tendencia a tener. Porque los judíos sí se guardan mucho para el Señor en este tema del pecado sexual. Ellos prácticamente son muy pocos los judíos que se divorcian o que andan adulterando o que cometen fornicación. Son muy pocos, verdaderamente. Pero porque ellos tienen mucho conocimiento de la ley y tratan de seguir al pie de la letra la ley que Dios dio a Moisés. Pero nosotros, los que no somos judíos, somos muy dados a estos pecados. Entonces, por eso el apóstol Santiago dice que se les escriba. Es mejor esto, que dejen, ¿verdad?, de andar comiendo cosas sacrificadas a los ídolos, que se abstengan de andar fornicando, adulterando, o que se abstengan de todo pecado sexual. Que no coman carne de animales que hayan sido estrangulados, ni coman sangre. Porque la ley de Moisés se viene enseñando en las sinagogas de cada ciudad todos los días de descanso desde hace muchos años. Esto fue lo que propuso el apóstol Santiago, porque aquí estaban reunidos todos los apóstoles con los ancianos líderes y también con los fariseos. Estaban estas sectas también muy opuestas a la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Ahora nos dice en el 22, la carta para los que no son judíos. Entonces los apóstoles, los ancianos líderes y toda la iglesia eligieron algunos hombres para que fueran a Antioquía junto con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, al que le decían Barsabás, y a Silas, a quienes respetaban mucho. El grupo envió la carta que decía: de los apóstoles y ancianos líderes, sus hermanos, a los hermanos que no son judíos de la ciudad de Antioquía y de las regiones de Siria y Cilicia. Saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros han ido a ustedes sin nuestra autorización y les han dado enseñanzas que los tienen preocupados y confundidos. Por eso hay que tener mucho cuidado con ciertas personas que llegan a ciertos lugares que no están autorizados para andar hablando la palabra de Dios. Porque si bien es cierto, la palabra de Dios se predica, se habla, pero hay personas que tratan de tergiversarla, que son personas que en primer lugar no se congregan, no están bajo la autoridad de un pastor. Y eso es lo primero que un predicador de la palabra de Dios tiene que tener,
estar bajo la cobertura de un pastor. Téngalo muy en cuenta. Cuando usted invite a alguien a predicar a su congregación o alguien le esté predicando la palabra de Dios, que tiene que tener la cobertura de un pastor, tiene que congregarse, tiene que estar congregándose en una determinada congregación, valga la redundancia. Así que tengamos mucho cuidado. Hay muchas personas que nada más agarran la palabra para contender. Y la palabra de Dios no es para contender, es para enseñar. La misma palabra lo dice, que la palabra de Dios es para redarguir, para enseñar, para construir. Hay tantas personas ahora, como estas plataformas están abiertas a todo tipo de público, salen hablando tanta cosa. Uno se queda, bueno, yo a veces me pongo a verlos, pero me quedo tan asombrada de tanta cosa que hablan, de tanta cosa que dicen, y leen porciones de la palabra de Dios, pero la sacan del contexto que lleva la palabra de Dios. Y tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces dice: todos nosotros hemos llegado a un acuerdo y decidimos enviarles a ustedes algunos hombres quienes van con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé. Bernabé y Pablo han arriesgado su vida por servir al Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas con ellos, quienes les dirán lo mismo. O sea, no enviaron solamente las cartas con Pablo y Bernabé, les enviaron 2 testigos de que habían estado en consejo y de lo que habían acordado. Para que la gente no estuviera preocupada por la enseñanza que habían llevado los demás. Dice: así que enviamos a Judas y a Silas con ellos, quienes les dirán lo mismo. El Espíritu Santo y nosotros consideramos que no deben tener ninguna otra obligación aparte de estas. Fíjense qué importante. Involucraron al Espíritu Santo en la reunión. No solamente dijeron: somos los ancianos líderes, somos los apóstoles, somos los que mandamos, somos los importantes. No, también estaba el Espíritu Santo de Dios ahí presente. O sea que estas personas tuvieron que ponerse en oración, en ayuno, para discernir, para tener el conocimiento de lo que Dios quería que ellos escribieran en estas cartas. Dice: no coman nada que haya sido ofrecido a los ídolos. Tampoco prueben sangre ni coman carne de animales que hayan sido estrangulados. No cometan ninguna clase de pecado sexual. Estarán obrando bien si se apartan de eso. Que la pasen bien. Esta fue la carta que enviaron los ancianos líderes, los apóstoles, y con la guía del Espíritu Santo. Entonces Pablo, Bernabé, Judas y Silas se fueron de Jerusalén a Antioquía. Ahí reunieron al grupo de creyentes y les entregaron la carta. Cuando los creyentes la leyeron, se pusieron felices porque la carta los animó mucho. Judas y Silas, quienes también eran profetas, hablaron mucho con los hermanos. Con sus palabras los animaron y los fortalecieron bastante. Judas y Silas se fueron después de haber estado ahí por un tiempo. Los hermanos los despidieron en paz y ellos regresaron a aquellos que los habían enviado. O sea, regresaron a Jerusalén con los ancianos y los profetas. Pero Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Ellos y muchos otros enseñaron a los creyentes y anunciaron el mensaje acerca del Señor. A ver, los profetas dicen que los animaban. Es lo que hace un profeta: animar, no destruir. Hay muchas personas hoy en día que dicen que traen palabra de Dios, pero vienen a querer desanimar más bien a las personas. Les traen palabras de Dios, pero son profecías que ellos mismos se han fabricado. Y son profecías vanas, son profecías
que muchas veces tratan de destruir a la persona. Entonces también nosotros tenemos que tener cuidado al recibir una profecía de alguien. Tenemos que tener mucho cuidado. Discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Porque estas personas no tienen el temor de Dios en sus corazones. Ellos dicen que vienen de parte de Dios y no tienen el temor de Dios. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando alguien nos traiga una profecía de destrucción. Porque Dios siempre busca el bien para nosotros y nos busca animar. Claro que cuando nosotros estamos en algún pecado y viene un profeta y nos dice que estamos en pecado, el profeta no nos tiene que conocer en primer lugar, no tiene que saber nada de nuestra vida en primer lugar. En segundo lugar, nos tiene que hablar a nosotros, porque Dios no nos deja en vergüenza en ningún lugar. El profeta tiene que venir expresamente a decirnos a nosotros la palabra que Dios nos quiere hablar. Pero si usted es una persona que está en comunión con Dios, usted no necesita un profeta. Usted tiene la comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios es el que nos redarguye, el que nos habla audiblemente. El Espíritu Santo nos puede hablar a nuestras vidas. No necesitamos de que ningún hombre venga a decirnos lo que estamos haciendo mal delante de Dios. Pero si no tenemos una buena comunión con Dios, entonces Dios tiene que usar un puente, un vaso, para que venga y nos redarguya y nos hable. Pero el profeta tiene que hablar directamente con nosotros. No puede decir el profeta, traigo una palabra para usted, pero se la va a decir en frente de una multitud, de su familia. No, es a usted. Si la palabra es para usted, es a usted que le tiene que hablar. Así que tengamos mucho cuidado. Nos dice el versículo 36, Pablo y Bernabé se separan. Pasado algún tiempo, Pablo le dijo a Bernabé, hemos anunciado el mensaje del Señor en muchos lugares. Volvamos y visitemos a los hermanos para ver cómo les ha ido. Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos. Recordemos el evangelista Marcos, ¿verdad? Este evangelista Marcos era familiar de Bernabé, por eso Bernabé siempre lo quería andar trayendo con él. Pero también recordemos que Juan Marcos los había abandonado, los había dejado solos cuando ellos fueron a predicar la palabra. Por eso dice, pero Pablo pensaba que no era bueno llevarlo, porque Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había seguido trabajando con ellos. Pablo y Bernabé tuvieron un fuerte desacuerdo hasta tal punto que dejaron de trabajar juntos. Bernabé se fue con Marcos en barco hacia Chipre. Pablo, encomendado por los hermanos al cuidado del Señor, eligió a Silas y se fue con él. Pablo y Silas fueron por las regiones de Siria y Cilicia fortaleciendo a las iglesias. Pablo tenía un carácter fuerte y un carácter determinante. Porque cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, tenemos que tener un carácter determinante. Fuerte y determinante también. Yo he sido muy criticada por mi carácter. Pero les digo aquí sinceramente, yo he orado mucho al Señor por mi carácter. Y si hasta el momento yo sigo teniendo el carácter fuerte que tengo, porque no es que yo sea peleonera o pelee por tonterías, no. Bueno, discúlpenme por la palabra, pero por cualquier cosa les podría decir. No, a mí me gusta ser directa. Y eso a muchas personas no les gusta. No les gusta. Cuando uno les dice la verdad, cuando uno habla con la verdad clara, cuando uno dice las cosas directamente. A mí no me gusta andarme por las orillas. No, yo voy directo y digo las cosas directamente. Si algo a mí no me parece, lo digo de una vez. Porque como yo siempre le digo a mi esposo, en mi matrimonio también es lo mismo. Yo le digo a mi esposo, yo no me voy a estar ahogando en un vaso de agua pudiendo decir las cosas a su tiempo. Por eso es que, miren, no es el tema, pero hay muchos hogares, hay muchas parejas que se disuelve el matrimonio
por cosas que no se hablan en el matrimonio. Hay muchos matrimonios que viven peleándose todo el tiempo porque la esposa o el esposo no dicen las cosas en su debido momento y como son las cosas. Entonces, ese no es mi problema. Yo digo las cosas en el momento y cuando yo lo siento decir y como las pienso. Porque es mejor, es mucho mejor, así las cosas quedan claras. Yo sé que hay muchas personas que no les gusta eso, pero pues yo no puedo hacer nada con eso. Yo soy así. Entonces, Pablo tenía este temperamento, este carácter. Usted puede ver a la gran apóstol Pablo, escribió muchas cartas, motivó a muchas personas, pero si usted lee detalladamente y ve, Pablo les decía a todas las iglesias a las que él les escribió, a todas las iglesias que él visitó, les decía las cosas tal y cual. No se andaba por las ramas ni por las orillas, no, directamente así, cabal, claro, como tienen que ser las cosas. Entonces, si a usted no le gusta que las personas sean directas, déjeme decirle que está mal. Está mal, es algo mal, que a uno no le gusta que le digan las cosas directamente. Porque uno tiene que aprender. Más en los caminos del Señor, tenemos que aprender a andar más derechitos, más derechitos. No le voy a decir que somos santos, yo no soy santa, no, soy una pecadora. Todavía, porque estoy en este cuerpo mortal. No estoy en un cuerpo glorificado. Cuando el Señor Jesús venga en las nubes y me lleve a los cielos, este cuerpo aquí se va a quedar mortal. Yo entraré a los cielos con un cuerpo glorificado. Mientras tanto soy un mortal. En cualquier momento puedo caer, porque así lo dice la palabra. El que cree que está firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Yo todos los días ando con los pies bien puestos en la tierra, para que el enemigo no use sus artimañas contra mi vida, porque el enemigo nos conoce. El enemigo conoce nuestro talón de Aquiles, como le decimos. Pero nosotros también tenemos que tener las armas poderosas de nuestro Dios. No quiere decir que porque, ay, usted es débil en la fornicación, ay, el enemigo me hizo pecar, me hizo caer y volví a caer y volví a caer. No, usted tiene que armarse de valor y decirle, Señor, ayúdame contra este pecado, que yo pueda tener la fuerza, porque el Señor nos ha dado espíritu de valentía, espíritu de dominio propio. Tenemos que tener dominio propio sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra mente, sobre lo que pensamos. Porque si no, siempre vamos a vivir dominados del enemigo. Entonces, Pablo tenía el carácter fuerte y él sabía a lo que Jesús lo había llamado, a lo que Dios lo había llamado. Y no iba a andar con una persona de doble ánimo. Juan Marcos lo llevaron, se fue, los dejó ahí, como quien dice, ese trabajo es poco, es menos. Entonces por eso Pablo ya no lo quiso llevar, porque Pablo sabía y comprendía que hay muchas personas, que las personas que son de doble ánimo no están hechas para andar. Miren, ellos andaban visitando y no es como los tiempos de ahora. Nosotros agarramos el carro y vámonos. 5 horas en carro, con aire acondicionado, con música, vamos pasando por otro lugar. No, en este tiempo no era así. Pablo andaba más que todo en barcos. Andaban por regiones donde no había vehículos, caminaban mucho. Entonces Pablo sabía que tenía que tener al lado de él un personaje, una persona que estuviera firme también como él para predicar la palabra de Dios. Y hoy en día nosotros también nos tenemos que juntar con personas que sabemos, que vemos que están firmes para seguir hacia adelante, no con una persona, ay, que hoy sí, vamos a la iglesia, no, hoy no quiero, hoy no puedo, hoy tengo que ir a ver un partido, hoy tengo que llevar a mi hijo a un partido, hoy tengo que... No, esas personas no nos sirven en nuestra vida, nos restan. ¿Por qué? Porque eso de ellos se nos puede pegar a nosotros. Que no tenemos la voluntad ni para visitar la iglesia, para ir a agradecerle a nuestro Señor. Si bien es cierto, podemos agradecerle aquí en nuestro hogar, pero no es como reunirnos. La palabra de Dios dice, no se dejen de congregar. ¿Por qué? Porque en la unidad hay más fuerza, hay más poder. En mi caso,
Es decir, cuando yo voy al templo, yo puedo orar aquí, yo oro aquí. Pero cuando yo voy al templo y estamos todos los hermanos juntos, danzando, cantando, adorando, recibimos la palabra del apóstol, yo vengo a mi casa llena de aquella presencia. Les digo, todavía yo vengo y prendo la televisión y vuelvo a ver lo que se transmitió de la iglesia. ¿Por qué? Porque vengo con alegría, vengo con el deseo todavía de seguir escuchando la palabra. Con el deseo de ver a mis hermanos alegres. Pero si yo me junto con alguien, hermano, hoy vamos al templo. Ay, no, hermana, es que hoy es domingo, quiero ir a la playa con este calorón que está haciendo. Mejor, si apetece ir a la playa, me puede contaminar, me puede contagiar y decir yo, oh, es cierto, porque todos los domingos iglesia, no, entonces me voy para la playa con esta persona. No, debemos de tener cuidado con quién nos juntamos también. Y Pablo, por eso elige a Silas. Pablo haber visto algo en Silas que dijo, con Silas vamos a ir, y más adelante vamos a ver lo que les ocurrió a Pablo y a Silas. Y entonces podemos entender que el Espíritu Santo había guiado a Pablo a elegir a Silas como su compañero de viaje. Y bueno, y dice que, Pablo y Bernabé se separaron después de tantos viajes, ¿verdad?, que ellos habían hecho para visitar a los hermanos, para llevar la palabra de Dios. Pero bueno, los planes de Dios. Dios tiene sus planes. Nosotros tenemos los nuestros, Dios tiene los de Él, que los planes de Dios siempre van a ser los mejores. Así llegamos a al final de este hermoso capítulo 15. Qué deleite encuentro yo en la palabra del Señor. Es hermoso, yo espero que usted también se goce, ¿verdad? A veces me salgo un poquito del tema, pero seguimos predicando esta hermosa palabra de nuestro Dios. Así que les invito a que oremos para despedir esta edición de Conexión Espiritual. Como siempre les invito a todos los intercesores de oración que me ayuden a orar. Oremos por todas las necesidades que hay, ¿verdad? Y como siempre también recordándoles que los viernes tenemos el programa de los salmistas que se han unido junto a las mujeres victoriosas también para orar. Si usted tiene alguna petición de oración, mándennosla. Y nosotros con mucho gusto vamos a estar siempre orando por ellas. La edición de los salmistas se pasa a las 6 de la mañana, pero nosotros antes ya hemos orado para poder hacer una grabación. Así que estamos orando más temprano, gloria al Señor, y poniendo en las manos de Dios nuestros matrimonios, nuestras familias, porque pues lo que más llega a los teléfonos de Conexión Espiritual, las peticiones que más llegan son orar por los matrimonios, por las familias, que yo sé que el enemigo es a lo que más ataca. Créame que sí, no crea que porque yo soy predicadora de la palabra de Dios y estoy aquí y oramos por la familia no tenemos ataques. Claro que sí, nuestro matrimonio ha tenido muchos ataques, nuestra familia también. Y por eso es que con más ahínco clamamos al Señor. Clamamos al Señor porque tenemos que vencer estas potestades del enemigo que nos quieren destruir. Así que les invito a que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Solamente a ti merecedor de alabanza y de honra. Bendito Señor eterno. En esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra bendita que nos has permitido, maravilloso Señor, escudriñar en este día, Padre. Te rogamos que tu palabra quede, Señor, sellada en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre de la gloria. Gracias por aceptarnos como tus hijos, bendito Señor. Gracias, Padre de la gloria, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta mañana clamamos, Señor amado, por nuestras vidas, por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, por nuestros niños, por nuestros matrimonios, Señor, por nuestros hogares. Los ponemos en tus manos, bajo la cobertura, Señor amado, de tu Santo Espíritu. Bendito Señor, te rogamos que seas tú cubriéndonos con ese manto precioso, Señor Jesús, bendito Rey de Gloria. Ponemos, Señor, los gobiernos,
las naciones en tus manos, ponemos a los líderes, Señor amado, en tus manos, maravilloso Señor eterno. Tu palabra dice que tú eres el que quita y pone los reyes en la tierra, Señor amado, precioso. Rogamos, Señor, por aquellos que están en los hospitales o en sus casas con una enfermedad terminal. Bendito, Señor, ahí llegue tu mano poderosa, Señor eterno, según sea tu voluntad santa. También te rogamos por aquellos que están en las cárceles, bendito Señor. Rogamos que seas tú, Dios mío, teniendo un encuentro personal con ellos, Padre de la gloria, que ellos puedan salir restaurados de esos lugares, bendito Señor. En el nombre de Cristo Jesús. También ponemos a los migrantes que cruzan esas fronteras cada día en tus manos, Padre Celestial. Cúbrelos con tu manto santo, Señor. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Bendito Rey de Gloria, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor amado. Gracias por tus bendiciones que son nuevas cada mañana. Gracias, bendito Señor. Gloria sea tu santo nombre, Señor amado. Bendito es nuestro Dios. Y así como siempre les dejo los números de teléfono para que ustedes nos hagan llegar sus peticiones de oración. Tenemos habilitados en WhatsApp los números 213-294-6577 y también tenemos el 310-621-5353. Si usted no tiene acceso a enviarnos un mensaje a través de WhatsApp, envíenos un comentario en el canal en YouTube, Conexión Espiritual, o en la página de Facebook, Conexión Espiritual. También nos puede enviar un Messenger. Y así nosotros le ayudamos a orar por cada una de sus peticiones, que sabemos que Dios está presto para escuchar nuestras oraciones. Y sin más, les quiero enviar un fuerte y caluroso abrazo desde aquí, desde Los Ángeles, California, hasta cualquier lugar del mundo donde ustedes nos estén sintonizando. Y si Dios nos lo permite, el próximo martes estaremos en una nueva edición de Conexión Espiritual para la gloria de nuestro Padre Celestial. Hagan suyas las bendiciones que Dios ha preparado en este día hermoso, maravilloso, martes victorioso. Y nos vemos hasta entonces. Mi Dios los bendiga grandemente.